Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hoy vamos a hablarles sobre el alternador, qué es, sus partes y qué fallas podemos encontrar en él. Primero, pues, ¿qué es un alternador? Un alternador es un dispositivo eléctrico que hace parte del automóvil, el cual convierte energía mecánica en eléctrica, transfiriendo esa energía a los distintos dispositivos del automóvil, ya sea radio, luces, entre otros. Ahora veremos las partes que conforman el alternador y cómo funciona cada una de ellas. Rotor o inductor. Es la parte móvil del alternador. Es el encargado de crear el campo magnético inductor, el cual provoca en el bobinado inducido la corriente eléctrica que suministra después al alternador. El rotor está formado a su vez por un eje o árbol sobre el cual va montado el núcleo magnético, formado por dos piezas de acero forjado que llevan unas salientes o dedos entrelazados sin llegar a tocarse, que constituyen los polos del campo magnético inductor. Cada una de las dos mitades del núcleo llena 6 u 8 salientes, por lo que se obtiene un campo inductor de 12 o 16 polos. En el interior de los polos va montada una bobina inductora de hilo de cobre aislado y de muchas espiras, bobinada sobre un carrete de material termoplástico. Estator o inducido. Es la parte fija del alternador, la que no tiene movimiento, y es donde están alojadas las bobinas inducidas que generan la corriente eléctrica. El estator tiene un armazón que está formado por un paquete ensamblado de chapas magnéticas de acero suave laminado en forma de corona circular, troqueladas interiormente para formar en su unión las ranuras donde se alojan las bobinas inducidas. Las bobinas que forman los conductores del inducido están constituidas generalmente por 3 arrollamientos separados y repartidos perfectamente aislados en las 36 ranuras que forman el estator. Estos 3 arrollamientos pueden ir conectados según el tipo, ya sea en estrella o en triángulo, obteniéndose de ambas formas una corriente alterna trifásica a la salida de sus bordes. Puente rectificador de diodos. Como se sabe, la corriente generada por el alternador trifásico no es la adecuada para la batería, ni tampoco para la alimentación de consumidores del vehículo. Es necesario rectificarla. Una condición importante para la rectificación es disponer de diodos de potencia aptos para funcionar en un amplio intervalo de temperatura. El rectificador está formado por un puente de 6 a 9 diodos de silicio. Puede ir montado directamente en la carcasa, lado de anillos rozantes o en un soporte o una placa en forma de herradura, conexionados a cada una de las fases del estator, formando un puente rectificador, obteniéndose a la salida del mismo una tensión de corriente continua. Los diodos se montan en esta placa de manera que 3 de ellos quedan conectados a masa por uno de sus lados y los otros 3 al borde de salida de corriente del alternador, también por uno de sus lados. El lado libre de los 6 queda conectado a los extremos de las fases de las bobinas del estator. Carcasa al lado de anillos rozantes. Es una pieza de aluminio obtenida por fundición, donde se montan el portaescobillas, fijado a ella por tornillos. De esta misma carcasa salen los bordes de conexión del alternador y en su interior se aloja el cojinete que sirve de apoyo al extremo del eje rotor. En su cara frontal hay practicados unos orificios que dan salida o entrada a la corriente de aire provocada por el ventilador. Carcasa al lado de accionamiento. Al igual que las otras carcasas de aluminio fundido, y en su interior se aloja otro cojinete de apoyo del eje rotor. En su periferia lleva unas bridas para la sujeción del alternador al motor del vehículo y el tensado de la correa de arrastre. En su cara frontal lleva practicados también unos orificios para el paso de la corriente de aire que provoca el ventilador. Las dos carcasas aprisionan el estator y se unen por medio de tornillos, quedando en su interior alojados el estator y el rotor, así como el puente rectificador. Ventilador. Los componentes del alternador experimentan un considerable aumento de la temperatura debido, sobre todo, a las pérdidas de calor del alternador y a la entrada de calor procedente del compartimiento motor. La temperatura máxima visible es de 80 a 100 grados centígrados, según el tipo de alternador. La forma herada es la que coge el aire de su entorno y la hace pasar por el interior del alternador por medio de ventiladores de giro radial, o en uno o en ambos sentidos. Debido a que los ventiladores son accionados junto con el eje alternador,
Al aumentar la velocidad de rotación se incrementa también la proporción de aire fresco. Así se garantiza la refrigeración para cada estado de carga. En diversos tipos de alternadores, las paletas del ventilador se disponen asimétricamente. De esta forma se evitan los silbidos por efecto sirena que pueden producirse a determinadas velocidades. Ahora les explicaremos el funcionamiento del alternador. El alternador tiene 3 etapas de trabajo: la generación, la rectificación y la regulación. La generación. Para empezar, el alternador recibe el giro del cigüeñal por medio de una correa que se encuentra acoplada a la polea. La polea a su vez transmite este movimiento al rotor, el cual comienza a girar dentro del estator. Y como el rotor tiene ya sea un embobinado o unos imanes permanentes que se encuentran alimentados por anillos rozantes y escobillas, cuando este gira genera un campo magnético. Así, las bobinas del estator se ven interferidas por la variación de este campo magnético, lo que genera la corriente. Pero como el estator tiene 3 bobinas, es decir, 3 arrollamientos separados entre sí, la corriente que se genera es una corriente alterna trifásica. Pero esta corriente alterna no es adecuada para enviar a la batería, así que se requiere de una rectificación para convertirla en corriente continua. Para ello se incorpora el puente rectificador de diodos. Este está constituido por 6 diodos de potencia, 3 positivos y 3 negativos. Cada una de las conexiones eléctricas de la bobina debe disponer como mínimo de un diodo positivo y un diodo negativo. De esta forma, la corriente alterna trifásica pasa a ser corriente continua. Pero antes de ser enviada a la batería, debe pasar por la última etapa de trabajo del alternador, que es la regulación. La regulación se encarga de mantener la tensión constante del alternador y por ende también de los sistemas eléctricos del vehículo. Esta limitación protege de sobrecargas a los consumos del vehículo y también protege de una sobrecarga a la batería. El regulador está constituido por un electroimán, por un inducido y por un contacto. Cuando la tensión del alternador es sobrepasada, el electroimán abre un contacto, conectando una resistencia en el circuito. Esta resistencia es la encargada de disminuir la tensión del alternador y por ende de toda la corriente. De esta forma, cuando la corriente continua ya está nivelada, puede pasar a la batería para que se pueda distribuir